¿Cuáles son dos acontecimientos históricos que la mayoría de la gente ignora que ocurrieron prácticamente al mismo tiempo? Hubo un periodo de 6 años en el que Galileo pudo haber enseñado en Harvard. No sé por qué, pero nunca relacioné la colonización de América, me refiero a la totalidad de América del Norte y del Sur, con el hecho de que Galileo estuviera vivo. Hitler, Stalin, Trotsky, Tito, Freud y el archiduque Francisco Fernando vivieron en Viena en 1913. Una tremenda ciudad de fiesta. Así que un comunista, un socialista, un fascista y un monárquico entran en un bar. La reina Isabel II y Marilyn Monroe nacieron el mismo año. Abraham Lincoln y Charles Darwin nacieron el mismo día. Anna Frank nació el mismo año que James Bond, que asistió a los Oscar el pasado fin de semana. La última ejecución por guillotina en Francia, y el estreno de la primera película de Star Wars tuvieron lugar el mismo año, 1977. El futuro se encuentra con el pasado. Este comentario me da dolor de cabeza. Las guillotinas se usaban en el pasado, pero los acontecimientos de Star Wars se sitúan antes de que se inventaran las guillotinas, así que es a la guillotina a lo que te refieres al decir futuro. Sin embargo, la película Star Wars es conocida por sus efectos especiales de última generación, lo que significa que también se podría hacer referencia a ella con la palabra futuro. Necesito recostarme. Buen chiste, con muchas vueltas. Hubo un periodo de 22 años en el que Abraham Lincoln podría haber enviado un fax a un samurái. El fax se inventó en 1843. Los samuráis fueron abolidos en 1867. Abraham Lincoln murió en 1865. Me pregunto qué habría contenido. Una felicitación por una trayectoria larga e histórica o una foto tonta. O podrían haber sido ambas. Harriet la tortuga, que murió en 2006, vio a Charles Darwin en persona. Además, los mamuts lanudos aún existían cuando los egipcios construían las pirámides. Además de eso, Cleopatra nació más cerca del aterrizaje en la luna que de la construcción de las pirámides. La cultura egipcia existió durante más de 3 milenios, evolucionando, cambiando y, en ocasiones, sufriendo enormes fracturas, colapsos e invasiones. A través de la conquista o de ser conquistados, los egipcios tenían una extraña habilidad para absorber las culturas de otros pueblos en la suya, creando esta identidad cultural mutable pero eterna. El antiguo Egipto existió durante mucho jodido tiempo. Puedes llegar al lugar de la última ejecución pública en Londres en el Tube, el metro de Londres. Puedes llegar al lugar de la última ejecución pública en Francia en avión. Tuvo lugar en 1939. La última no pública fue en 1977, como menciona otro comentario. Dos datos interesantes más sobre esa última ejecución pública en Francia. Uno de los espectadores que estuvo ahí ese día era Christopher Lee, que entonces tenía 17 años, el actor de Drácula, Saruman y el conde de Oku, entre muchos otros. Auschwitz abrió pocos días después del primer McDonald's, ya que el destripador andaba suelto en 1888, cuando se fundó Nintendo. Lo de McDonald's es un poco engañoso. Aunque la familia McDonald abrió un restaurante en 1940 con el nombre de McDonald's, no era el McDonald's que conocemos hoy. Se trataba de un restaurante de comida rápida que ofrecía comida normal para cenar, como pastel de carne, filete con puré de patatas, pastel de pollo, etc., en el que aparcabas y una camarera salía hacia ti en patines, y tú comías en bandejas que se sujetaban a las ventanillas del coche. Los horarios de servicio eran los habituales de un restaurante, es decir, entre 30 minutos y 1 hora. En 1948 cerraron el restaurante, lo derribaron y empezaron de cero. Construyeron el nuevo restaurante y lo cambiaron todo. Ahora tenían un pequeño menú de hamburguesas, patatas fritas y batidos. Tu pedido estaba listo en menos de 1 minuto, y este fue su primer restaurante de comida rápida. Fue entonces cuando fundaron el McDonald's que todo el mundo conoce hoy. Joe Biden estaba vivo cuando Nikola Tesla murió. Bill Clinton también es más joven que Trump, y Biden fue elegido por primera vez 32 años antes de las elecciones de 2024. G.W. Bush es solo un mes mayor que Trump, y más joven que Biden y fue elegido 24 años antes de las elecciones de 2024. Estos tipos son viejos. Hace tiempo que apoyo los límites de jubilación para los candidatos presidenciales. ¿65? No puede ser candidato. Totalmente. Estos tipos están firmemente en la etapa de la vida de ¿deberían estar conduciendo? Y no de ¿deberían estar a cargo de las armas nucleares? Incluso hay rumores de que Reagan tenía demencia al final de su mandato, y era más joven en 1984 de lo que Trump y Biden serán en 2024. El muro de Berlín cayó unas semanas antes del estreno de Los Simpson.
William Shakespeare y Pocahontas murieron con 1 año y unos 160 kilómetros de diferencia. Mozart vivió al mismo tiempo que la Guerra Revolucionaria Americana. Cuando era niño conoció a una joven princesa austríaca que más tarde sería la infame y ejecutada reina de Francia. Yo estaba en la universidad antes de darme cuenta de que Pablo Picasso murió en los años 70. Pensaba que era uno de estos viejos artistas de 1600-1700. Hubo un periodo de 30 años en el que coexistieron el Sacro Imperio Romano Germánico, 800-1806, y los Estados Unidos de América, 1776 presente. Para entonces, el Sacro Imperio Romano Germánico estaba demasiado deteriorado como para tener una política exterior unificada hacia el otro lado del Atlántico, pero coexistieron al mismo tiempo. Joe Biden nació más cerca de la toma de posesión de Abraham Lincoln que de la suya propia. Parece que esto no es cierto, aunque sería genial que lo fuera. Aún así muy cerca. Nació 81 años después de la toma de posesión de Lincoln, y 79 años antes de la suya. Una locura de cualquier manera. 1865, segunda toma de posesión de Lincoln. 1942, nacimiento de Biden. 2021, toma de posesión de Biden, es decir, 77 años entre las dos primeras, y 79 años entre las dos últimas. Pero tienes razón al 100% si consideras la primera toma de posesión de Lincoln. El éxtasis se creó el mismo año en que se hundió el Titanic. 1912. Hablando de drogas, la primera identificación de la psilocibina y la síntesis del LSD tuvieron lugar entre 1933-43, en Suiza, justo al filo de los nazis mientras subían y bajaban del poder. Siempre me pregunto qué habría pasado si Hitler se hubiera drogado con hongos en lugar de metanfetamina. Imagina que hubiera tomado los hongos antes, tal vez hubiera entrado a la escuela de arte. Estamos más años en el futuro desde el estreno de la película Regreso al Futuro que los que la película viajó en el tiempo. Si viajáramos en el tiempo la misma cantidad de años que ellos, todavía podrías conseguir una copia en VHS de Regreso al Futuro en una tienda de gangas. La trilogía en DVD del 20 aniversario que tengo guardada en algún lugar tiene casi 20 años. Emmett Till fue linchado el mismo año que se estrenó La Dama y el Vagabundo. Recuerdo que cuando supe de él, y me di cuenta de que fue asesinado el mismo año en que nació mi madre, mi mente explotó. También me cabreó porque, ¿cómo se atreve alguien a poner la excusa de que el racismo estaba muerto o cualquier otra tontería por el estilo? Esto es historia muy reciente. Las personas responsables siguen vivas, o han fallecido recientemente. ¿No crees que han transmitido esos ideales racistas a sus hijos? Alabama eliminó la segregación racial de su equipo de fútbol cuando ya llevábamos un año en la luna. Mississippi no desegregó completamente su sistema educativo hasta alrededor de 2014. La batalla de Waterloo y el descubrimiento de la Antártida tienen una diferencia de 5 años. Volamos por primera vez 66 años antes de llegar a la Luna. Sé que esto probablemente no cuenta como casi al mismo tiempo, pero creo que es una locura. Los jets y los helicópteros se inventaron unos 40 años después del primer vuelo. Y el avión de los hermanos Wright parece antiguo en comparación. Es asombroso ver lo rápido que progresamos. Mucha gente no se da cuenta de lo rápido que avanzó la tecnología durante la Segunda Guerra Mundial en un tiempo increíblemente corto. Y esto continúa en los años 50 y 60. Especialmente con aviones como el Hércules ×130, que era tan perfecto que aún se produce. Mi abuela estuvo viva para ambos. ¡Qué locura! De repente volar era algo real para la gente, y 60 años después aterrizamos en la puta luna. La fundación de la capital de la civilización azteca en Tenochtitlan, que se convertiría en la base de Ciudad de México unos siglos más tarde, y el comienzo de la Guerra de los 100 años en Europa distan solo una década, 1325 frente a 1338. De hecho, las principales civilizaciones de América que acabaron siendo arrasadas por las conquistas europeas, y las enfermedades surgieron y desaparecieron en el transcurso de los siglos del XI al XVI. Por eso siempre me hace gracia que alguien se refiera a las civilizaciones inca, maya o azteca con palabras como antigua, teniendo en cuenta que surgieron y decayeron durante los mismos periodos que los imperios mongol y otomano, y a esos no solemos llamarlos antiguos. En la historia reciente, las 4 películas de Shrek se estrenaron antes de que se legalizara el matrimonio homosexual en Estados Unidos. Poniendo en orden nuestras prioridades. América a principios de 2000 como no gay. Solo Shrek. John Adams y Thomas Jefferson murieron exactamente el mismo día con horas de diferencia. 4 de julio de 1826.
Cuando Adams murió no sabía que Jefferson había muerto horas antes, y las últimas palabras de Adams fueron irónicamente: Jefferson todavía vive. Edit. Para los que no conocen la historia americana, Adams fue el segundo presidente americano y Jefferson el tercero. Y ese fue el 50º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, por casualidad. Hitler y Franklin Roosevelt tomaron posesión de sus cargos con meses de diferencia, y murieron en el cargo 12 años después, con un mes de diferencia. Más de 300.000 manifestantes marchan en Washington, D.C. en apoyo del aborto legal en Estados Unidos. Un tren de mercancías de los ferrocarriles del Pacífico Sur descarrila en la calle Dacio de San Bernardino, California. Un jurado de Miami, Florida, condena al agente de policía William Lozano por la muerte, el 16 de enero, de un motociclista negro y su pasajero. Tiroteo en la escuela primaria Cleveland de Stockton, California. Un hombre armado con un rifle semiautomático mata a tiros a 5 escolares y deja heridos a otros 32. Suena como 2023. En realidad era 1989. Lo que demuestra la espectacular falta de progreso social en los Estados Unidos. ¿Conoces otros acontecimientos que compartan fecha? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.